Bueno, vamos a ver el último punto ya de este tema, ¿vale? Que son los movimientos circulares. ¿Qué son los movimientos circulares? Son movimientos curvilíneos, que si os acordáis era una trayectoria distinta a la rectilínea, de tal manera que la aceleración normal en estos movimientos era distinta de cero, ¿vale? La aceleración normal o centrípeta. Y en concreto son movimientos curvilíneos que describen una circunferencia en su trayectoria, ¿vale? A partir de aquí lo que vamos a hacer es, por un lado, definir las magnitudes angulares, que se llaman la posición angular, veremos también velocidad angular y aceleración angular. Estudiaremos su relación con las magnitudes lineales, como puede ser el espacio recorrido, y luego veremos los distintos tipos de movimientos circulares que ya os sonarán: movimiento circular uniforme, movimiento circular uniformemente acelerado, ¿vale? Bien, posición angular. ¿Qué es la posición angular? Es el ángulo que describe o en el que se sitúa la partícula en un momento dado, ¿vale? ¿En qué unidades se mide? Generalmente en radianes o en revoluciones. ¿Cómo se calcula? Pues se calcula como el cociente entre el arco recorrido por la partícula o el cuerpo entre el radio de la circunferencia que está describiendo. Para este ejemplo, o para este caso del dibujo que tenemos en el margen, veis que para distintas circunferencias, un mismo ángulo, circunferencias concéntricas que tienen el mismo radio, o sea que tienen el centro en el mismo punto, a distintos radios y distintos arcos tienen el mismo ángulo, ¿vale? Se mide en radianes. Esto va a ser una analogía de lo que es nuestra posición de una partícula, ¿vale? Pero para el caso de los movimientos circulares. Muy importante, un detalle que normalmente no tenéis claro. ¿Qué es un radián? Bueno, pues un radián es el arco de una circunferencia, es el ángulo que tiene que tener, que tengo que tomar yo de una circunferencia para que el arco de ese arco que se corresponde tenga una longitud igual al radio de esa circunferencia. Entonces, por eso la longitud de una circunferencia en general es 2pi por el radio, ¿vale? ¿Por qué? Porque en una circunferencia completa hay un ángulo de 2pi radianes, ¿vale? Más conceptos importantes. RPM, revoluciones por minuto. Es un poco, se hace una analogía con los metros por segundo. Metros por segundo es realmente metros partido segundo. Revoluciones por minuto es realmente revoluciones partido por minuto, ¿vale? Bien, ¿qué es una revolución? Es lo que nosotros típicamente llamamos una vuelta, ¿vale? 2pi por el radio. Y otro concepto que es importante, mirando este esquema, si veis, la posición de una partícula en todo momento, respecto del origen, si tomamos el centro de la circunferencia como el origen, se puede describir en base a el valor de su posición en x y el valor de su posición en y. De tal manera que yo generalmente puedo explicar el vector de posición como xy más ij. Vale. Para el caso concreto de círculo, yo sé que el valor de x, si este es mi ángulo, ¿vale? Si ese es el ángulo al que hago referencia, el valor de x va a ser r, siendo r el vector posición, en concreto el valor de su módulo, por el coseno del ángulo. Y el valor de y va a ser r por el seno de ese ángulo. De tal manera que me queda este vector de posición, ¿vale? De manera genérica. Otro concepto, la velocidad angular. Bueno, si la velocidad lineal, que es la que hemos estudiado hasta ahora, si recordáis, la definíamos como la variación del espacio de la posición respecto del tiempo, para el caso de las magnitudes angulares es la misma idea, pero con la posición angular. Es decir,
que en función del ángulo recorrido respecto del tiempo yo voy a tener una velocidad angular u otra. Otra cuestión interesante es que a partir de la definición de velocidad como variación de la posición respecto del tiempo, se puede llegar a esta conclusión, ¿vale? No vamos a demostrarlo aquí por no alargarnos más, pero es relativamente sencillo demostrarlo. Entonces, la relación entre mi velocidad lineal y mi velocidad angular viene dada por esta fórmula y depende del radio de la circunferencia que describe mi ángulo. ¿Por qué? O sea, mi cuerpo. ¿Por qué? Si volvemos a este dibujo, veis que en función de lo grande que sea este radio, para un mismo ángulo, cuanto mayor es este radio, por ejemplo entre R1 y R2, mayor es el arco que describe mi cuerpo. De tal manera que la velocidad angular, o sea, el ángulo que se ha descrito en estos dos casos, podéis ver que es el mismo, este. Sin embargo, este arco, S2, es mucho mayor que S1. Y lo mismo pasará con el arco 3. Ese es el espacio que realmente recorre mi partícula, ¿vale? Por eso de ahí la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Bueno, volviendo al concepto que trabajamos antes de revoluciones por minuto, es muy importante que tengáis en cuenta que la velocidad angular en el sistema internacional se mide en radianes partido por segundo. De tal manera que si a mí me dan unidades distintas, tengo que saber trabajar con ellas. En concreto, las más típicas son las revoluciones por minuto. Yo sé que de revoluciones por minuto tengo que pasar de revoluciones a radianes y de minutos a segundos. Entonces, yo sé que una revolución son 2pi radianes y que un minuto son 60 segundos. Por tanto, la relación que yo voy a tener aquí es esta, ¿vale? Aceleración angular, último concepto de los movimientos circulares. Pues es un concepto también muy análogo al de la aceleración tangencial que veíamos en los movimientos rectilíneos, que era la variación de la velocidad con el tiempo. En este caso es la variación de la velocidad angular con el tiempo. Se mide en radianes partidos segundo al cuadrado, ¿vale? Como digo aquí, es la analogía de la aceleración tangencial en los movimientos rectilíneos. Y se puede demostrar que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. No sé si veis que estas dos fórmulas que me relacionan la magnitud lineal, en este caso la velocidad, con la angular, en este caso la velocidad angular, o aquí la aceleración tangencial con la aceleración angular, son iguales, ¿vale? Bien, aquí al final os pongo una tablita que viene en el libro donde se explica o se relaciona la magnitud lineal con la magnitud angular correspondiente y se expresa la fórmula de la relación, ¿vale? Para calcular el espacio recorrido, que la magnitud angular correspondiente sería este ángulo barrido o la posición angular recorrida, es multiplicar la magnitud angular por el radio. En este caso, para calcular la velocidad lineal tengo que multiplicar mi magnitud angular, que es la velocidad angular, por el radio. Y en este último caso, para calcular la aceleración tangencial en función o a partir de la aceleración angular, la tengo que multiplicar por el radio también, ¿vale? Bien, vamos ahora con los tipos de movimiento circular. Vamos a distinguir dos, como he dicho antes, movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. Vamos con este, que sería lo que típicamente se llama MCU, ¿vale? En este movimiento, lo que tengo, por el hecho de que es uniforme, es que la aceleración tangencial es cero, por tanto no tengo aceleración angular. Mi velocidad angular es constante, ¿vale? Como pongo aquí. Y a partir de aquí os pongo una tabla para que veáis que un movimiento circular y un movimiento rectilíneo tienen el mismo tratamiento matemático utilizando las magnitudes angulares. Me explico. El movimiento rectilíneo uniforme tiene esta ecuación de posición, ¿verdad? Posición final igual a posición inicial más menos, que ya el tema de los signos ya sabemos que depende de cada caso, la velocidad por el tiempo.
Bien, pues esto mismo es lo que tengo yo cambiando las magnitudes lineales por angulares. Es decir, el ángulo final, la posición angular final, es igual a la posición angular inicial más menos la velocidad angular por el tiempo. El tiempo no es una magnitud lineal ni angular, entonces no varía. El resto es exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Qué pasa con el movimiento circular uniforme? Que tiene un carácter periódico. ¿Qué es eso de que tiene un carácter periódico? Que es un movimiento que se repite. En un instante mi cuerpo está aquí, en otro instante mi cuerpo está aquí, después puede estar aquí, aquí, pero en algún otro instante va a volver a esta posición de nuevo. Y va a volver aquí, y aquí, y repite todo el rato ese mismo movimiento, ¿vale? Eso es, o a eso hace referencia a la periodicidad de este movimiento. Entonces, hay que estudiar también dos magnitudes respecto a esa periodicidad y que, como dependen o tienen que ver con este carácter periódico, son características del movimiento circular uniforme, ¿vale? No del resto de movimientos circulares. Bien, una de esas magnitudes es el periodo y la otra la frecuencia. Bien, ¿qué es el periodo? Que se representa con una T mayúscula y que se mide en segundos. Pues es el tiempo que se tarda en dar una vuelta o en completar una revolución. ¿Cómo se calcula? Con esta fórmula, 2pi partido de la velocidad angular. También decimos que es igual a la inversa de la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Representado con F minúscula. Es la otra magnitud que nos habla del carácter periódico de estos movimientos. Se mide en segundos a la -1 o en hercios, ¿vale? Hercios es exactamente lo mismo, un segundo a la -1 es igual a un hercio, ¿vale? ¿Qué representa esta magnitud? Las vueltas o revoluciones que se completan en un segundo. Yo podría calcular la frecuencia en función de minutos, ¿vale? Es decir, en minutos a la -1 o en horas a la -1. En ese caso, pues serían las vueltas o revoluciones en un minuto o en una hora, ¿vale? En general es en una unidad de tiempo, ¿vale? Fórmula de la frecuencia, pues es igual a la inversa del periodo y se calcula como la velocidad angular entre 2 por pi, ¿vale? Último concepto del movimiento circular uniforme que es muy importante. La aceleración centrípeta. Mi movimiento circular uniforme no tiene aceleración tangencial, pero ya estudiamos en el anterior tema que existe otro tipo de aceleración que es característico de los movimientos curvilíneos, que es la centrípeta. Decíamos que la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado, velocidad lineal, siempre que no diga nada, partido del radio o de la distancia, la posición. Para este caso, yo sé que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Sustituyendo esto, es muy sencillo de demostrar, como podéis ver aquí, que también puedo escribir la aceleración centrípeta como el cuadrado de la velocidad angular por el radio, ¿vale? Esta aceleración, como ya sabéis, se mide en metros partido segundo cuadrado. Entonces ya tengo aquí otra manera de calcular la aceleración centrípeta para el caso concreto de un movimiento circular, ¿vale? Donde esta R es el radio de mi círculo, porque es siempre la distancia a la que se encuentra mi móvil del centro. Siempre, esté donde esté, esta distancia es el radio, ¿vale? Bien, vamos a terminar con el movimiento circular uniformemente acelerado. De este movimiento, solamente hacer la misma analogía que hacíamos con el movimiento uniforme. En el caso del movimiento rectilíneo, ¿cómo es la ecuación de posición? X igual a x0 más v0t más un medio de at cuadrado. Pues para el caso del circular es lo mismo, cambiando las magnitudes lineales por magnitudes angulares. El ángulo final es el ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo más menos un medio de la aceleración angular por el tiempo. Porque ¿qué característica tiene un movimiento que está uniformemente acelerado? Que su aceleración tangencial es distinta de cero y que es constante. Por tanto, para el caso de los movimientos circulares, yo sé que la aceleración angular es distinta de cero y que es constante también, porque está directamente relacionada con la tangencial, ¿vale? Por supuesto, ya sabemos que esta aceleración angular es la variación de la velocidad angular con el tiempo.
Entonces, haciendo la misma analogía para la ecuación de velocidad, llegamos a la otra ecuación del movimiento circular uniformemente acelerado, que es que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más menos la aceleración angular por el tiempo, ¿vale? De estas dos ecuaciones podemos deducir matemáticamente, igual que hacíamos para el movimiento rectilíneo, la tercera ecuación que podríamos considerar para el movimiento circular uniformemente acelerado, que es que la velocidad angular al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por la variación de o por el ángulo recorrido. En este caso, para el movimiento rectilíneo era así, si os acordáis, ¿vale? Bueno, pues esto es todo, no es tan difícil. Simplemente es tener claro cómo se calculan o qué diferencia hay entre las magnitudes angulares y lineales, ¿vale? Una vez tenemos eso claro, el resto es relativamente sencillo.